Muy bien, muy buena tarde. Saludo con mucho afecto, como siempre, a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mis queridos amigos, pues y amigas, pues nada, que hay otro medio impugnativo que se me asignó para platicarlo con ustedes. Y eso a mí me da mucho gusto, a ustedes ya quizás los tienen fatigados, pero vamos a hablar, si ustedes están de acuerdo, del juicio electoral. Por sus siglas se le conoce en expedientes como JE, un G. Esta presentación que en la que me voy a apoyar para dar la clase, como ustedes pueden observar, está hecha en coautoría entre el doctor René Casoluengo Méndez y su servidor. He de comentarles que, como lo hemos visto en otros medios impugnativos, vamos a ver cómo estaba normado este juicio, y sobre todo aquí es muy importante su origen, cómo nació, y vamos a ver ahora, al final de la exposición, sí, del juicio actual, del juicio anterior, vamos a ver cómo quedó a raíz de la reforma de 2022-2023, para que se actualice, porque nos interesa, claro, sí conocer el origen, cómo estaba, algunos casos regidos por la anterior ley, pero también nos interesa, pues, cómo está ahora. Ahora bien, atendiendo precisamente la sugerencia de ustedes, en el sentido de que, pues aunque fuera un caso que ya se aplicó justicia de acuerdo a la anterior legislación, pues pudiéramos tener un ejemplo de cómo se manejaba esto. Lo vamos a hacer. Entonces, yo propongo a ustedes este objetivo general para las actividades de hoy y del próximo martes, porque recuerden que el lunes ha sido considerado como día feriado. Entonces, nos volveremos a ver después de cerrar esta audiencia, nos volveremos a ver el martes. Entonces, al concluir el estudio de las 2 sesiones de trabajo destinadas en este diplomado en Derecho Procesal Electoral al juicio electoral, las personas cursantes, o sea, ustedes, tendrán un conocimiento general respecto de esta nueva vía impugnativa. Y aquí cuando digo nueva vía, no lo digo porque estemos hablando de la reforma, sino que antes de la reforma, este juicio entró como nuevo al mundo de los medios impugnativos que existía. Entonces se trata de una nueva vía impugnativa. Consecuentemente, platicaremos su concepto, cómo podíamos definirlo, su origen, aquí es muy importante, cómo surgió, la trascendencia que tuvo la creación de este juicio electoral, su procedencia, su competencia, su legitimación, requisitos procesales específicos, tramitación, sustanciación, resolución y efectos de la resolución, así como la forma de notificación para los involucrados en un juicio electoral. De igual manera, ustedes podrán identificar en algunos casos concretos estos elementos configurativos y los principales pronunciamientos que había emitido el tribunal respecto de dicho juicio. Y también conocerán las disposiciones que sobre su contenido son ahora diferentes a raíz de la reforma de 2022-2023. Y de esta manera, pues estamos actualizando este material. Ahora bien, entonces, de acuerdo con estos objetivos, el temario que ahora pongo a su consideración, pues es coherente, es vinculante. Primero, como siempre, una introducción para que empecemos a ubicar por dónde queremos marchar
Y ya entrando a la temática, tenemos 10 temas concretos a tratar. Primero, el concepto de juicio electoral. Este concepto, claro, es válido en la legislación anterior. Su origen, fundamentación, procedencia, competencia, legitimación y personería, requisitos específicos, tramitación, sustanciación y resolución, y ya sabemos, siempre van unidas estas actividades. Cuando un medio impugnativo llega ante la autoridad responsable, lo interponen ahí la parte promovente, pues empieza a caminar por el sendero de la justicia y va a tener que pasar por 3 etapas: tramitación, sustanciación y resolución. Y luego efectos y notificación. Y también casos concretos. Y nueva regulación en el juicio electoral en la reforma de 2022-23. Y luego sacaremos alguna conclusión. Bien, vamos a la introducción. El derecho electoral como especialidad jurídica surgió como una nueva disciplina del sistema jurídico nacional, desprendida del derecho constitucional y del derecho administrativo. Hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estudié mi carrera de licenciado en Derecho, los temas electorales se estudiaban una parte en Derecho Constitucional y otra en Derecho Administrativo. Por ejemplo, en Derecho Electoral estudiabas pues todos los principios que en la Constitución de aquella época establecían el derecho de votar y ser votado, formar partidos políticos, etcétera. Era como una unidad o una ficha o tema del temario de Derecho Constitucional. Y la Comisión Nacional Electoral, que era como el instituto, digamos, lo que hace ahora el Instituto Nacional Electoral, nada más que este era un organismo que dependía de la Secretaría de Gobernación, me refiero a la Comisión Nacional Electoral, pues se estudiaba, al estudiar en Derecho Administrativo, la composición y facultades de la Secretaría de Gobernación. Pero hacia la década de los años 80, o sea, esto no está muy lejos, claro, para ustedes que son muy jóvenes, pues esto es la prehistoria, pero no está tan lejos si ustedes lo observan, son los años 80. Y en esos años 80, precisamente al establecerse el primer tribunal en México dedicado a la materia de lo contencioso electoral, que así se llamó el tribunal, Tribunal de lo Contencioso Electoral, el famoso TRICOEL por sus siglas. Entonces, este fue el primer órgano específico de decisión judicial en aspectos electorales. Y entonces fue cambiando la situación porque surgió la justicia electoral ya como una nueva disciplina jurídica. Este tribunal, por cierto, a la hora que estamos aquí hablando de él, pues a la pasada diremos que tenía facultades muy acotadas, muy limitadas. Si nosotros hacemos un estudio comparativo entre lo que fue el TRICOEL y lo que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues nada que ver. El TRICOEL estaba sumamente limitado, pero también tomemos en cuenta que era el primer intento de contar con un tribunal especial para la materia. Anteriormente, ¿qué pasaba con las impugnaciones que se presentaban en materia electoral? Pues las resolvía la propia autoridad administrativa encargada de desarrollar el ejercicio electoral. O sea que la misma Comisión Nacional Electoral era la que podía conocer y resolver impugnaciones que pudieran hacer los partidos políticos o los ciudadanos. Y en casos específicos incluso se recurría a los jueces ordinarios, que en tiempos de elección pues tenían que también resolver asuntos de índole electoral. Pero paralelamente que se creó el derecho electoral como una materia nueva,
También surgió la disciplina adjetiva, es decir, el derecho procesal electoral a raíz de la formación del TRICOEL, porque el Código Federal Electoral de la época, en aquella época, años 80, para que lo ubiquen por personajes que nos pueden dar más idea de qué época estamos hablando, eran los tiempos del sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Perdón, del presidente Carlos Salinas, no, sí era el presidente Miguel de la Madrid, años 80. A él le tocó fundar el TRICOEL, y la legislación que lo fundó fue el Código, así se llamaba, Código Federal Electoral. Y en ese Código Federal Electoral ya existían algunas vías impugnativas, todavía muy reducido. Cuando vemos ese código, nos parece increíble que nos hubiéramos podido regir en materia electoral por vías tan específicas y tan limitadas. Y incluso había un antecedente. En el año 1977 se expidió la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, que por sus siglas la conocemos como la LOPE. Precisamente fue el presidente José López Portillo cuando se expidió esta ley, y en ella también había una amplia gama de medios impugnativos, o sea que el Código Federal Electoral de don Miguel de la Madrid pues ya contaba con ese antecedente de la época de don José López Portillo. A partir de entonces, la justicia electoral ha evolucionado de manera acelerada, por lo que de 1996 a la fecha se cuenta a nivel federal con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En 1996 surgió esa ley que acaba de ser abrogada. Hace unos días, pues se abrogó, se sustituyó por la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Pues esa ley abrogada venía rigiendo desde la reforma de 1996. Su última reforma, aquí sí es muy importante que lo digamos, la última reforma que sufrió la ley antes del plan B del gobierno actual fue el 19 de abril de 2022. Este dato no lo olviden porque vamos a hablar de él cuando empecemos ya a tratar en sí el juicio electoral. Aquí lo dice, donde todavía no se impactó el juicio electoral, objeto de estas sesiones del diplomado. Fíjate que para esa reforma del año 2022, ya existía el juicio electoral, pero no estaba regulado en la ley de medios. Ahorita vamos a ver entonces cómo surgió si no estaba en la ley. Y cuando se hizo la reforma de 22 a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ahora abrogada, pues ahí hubiera sido la oportunidad para que se regulara el juicio electoral, se le diera ese rango de legalidad. Pero no, se reformaron otros aspectos que no vienen a cuento y se desaprovechó, por así decirlo, la oportunidad de que estuviera regulado en la ley. De manera que cuando esta ley se queda abrogada, el juicio electoral en la ley no existía. Pues vamos a ver cómo es que surgió. Por eso aquí el origen sí es muy importante. El nombre de esta ley, o sea, la que está abrogada, que es Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, claro, ese nombre no se lo da propiamente el legislador, se lo da la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si yo me voy al artículo 41, base 6 de ese artículo, me voy a encontrar que se refiere a que se creará un sistema de medios de impugnación en materia electoral. Entonces ese nombre, que ahora ya lo perdió, ya no habla de un sistema, aunque dentro del articulado sí habla de un sistema, pues ese nombre lo da la misma Constitución. Y si yo hablo de un sistema,
hablo de algo complejo, de que es un conjunto de recursos y juicios. Creo que en alguna otra clase anterior hemos hablado de la diferencia entre un juicio que inicia una litis y un recurso que se da dentro o como consecuencia de un juicio. Ahora bien, entonces es un conjunto de recursos y juicios como otras tantas vías jurisdiccionales para plantear diversas controversias en el ámbito, claro, político electoral. Incluso tales vías han visto ampliada su cobertura original de procedencia. Tales son los casos, por ejemplo, del recurso de reconsideración y el juicio de inconformidad, como estaban. Ahí era clarísimo, el juicio de inconformidad que servía para combatir las irregularidades que se hubieran cometido en el proceso electoral y los resultados de la jornada electoral, pues los resolvían las salas regionales, salvo en el caso de la elección presidencial, que lo resolvía directamente y en una sola instancia la sala superior. Pero si se trataba de diputaciones y de senadurías, resolvía la sala regional correspondiente a la circunscripción que estuviera en impugnación. Y al resolver, la resolución podía ser combatida por el recurso de reconsideración, que ese ya pues era de la incumbencia de la facultad estricta de la sala superior. Ahora bien, entonces, pues tenemos lo siguiente, aquí tenemos el texto tal como aparece en la Constitución, artículo 41, base 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluido lo relativo a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, aquí está la mano precisamente de la reforma que hablábamos, porque ya se crearon estas figuras. Entonces le añadieron eso. Se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Entonces ve que el sistema de medios lo refiere la Constitución. El legislador que hizo esa ley, ahora abrogada, pues nada más tomó de aquí el nombre. Y dice enseguida un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley, claro, la ley reglamentaria. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales de consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Ese es el texto que aún priva en la Constitución. Ahora bien, precisamente el juicio electoral que ahora nos ocupa constituye una nueva vía impugnativa en materia electoral que surgió ante la necesidad de asegurar el acceso de los justiciables a precisamente la justicia por parte de otras instancias, obedeciendo a un mandato constitucional y convencional ya postulado incluso por los grandes forjadores del Estado mexicano, entre quienes podemos citar al insigne libertador don José María Morelos de Pavón. Oye, ¿qué tiene que ver Morelos con el juicio electoral? Es que mira, el juicio electoral surgió para que hubiera siempre una cadena impugnativa. Con esto se está cumpliendo lo que nos exige el mandato constitucional en su artículo 17, que toda persona tenga acceso a la justicia, un órgano que conozca sus agravios y la pueda resolver en esa injusticia. Y precisamente el juicio electoral, cuando se creó haciendo precisamente eco
a esa decisión constitucional y que también está planteada en documentos de convencionalidad que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano y consecuentemente forman parte de nuestro sistema jurídico. Pero ya en su tiempo tan lejano, el patricio don José María Morelos y Pavón manifestó entre su ideario, en su pensamiento, esta necesidad de que siempre hubiera un tribunal que al que pudiera acceder cualquier persona. De aquí la importancia de entrar en conocimiento de este juicio electoral y constatar cómo ha servido para colmar una laguna procedimental, o sea, no había una vía. Había un momento en que llegabas como en un callejón sin salida, ya no podías impugnar. Claro, tenemos que decir cuál era ese caso y por qué surgió la idea del juicio electoral, pero dejaba sin defensa determinadas impugnaciones legalmente manifestadas. Ahora, como consecuencia de la reforma electoral de 2022-2023, este juicio electoral se ha convertido en un importante medio impugnativo que contiene elementos de procedencia que eran propios de otras vías impugnativas, como ya lo hemos dicho muchas veces. El juicio electoral, que era pequeñito, tenía una cobertura muy concreta, ahora es, por decirlo de alguna manera, el rey de los medios de impugnación por el volumen de impugnaciones que pueden recaer en él. Ahora es el que va a tener mayor afluencia por parte de las personas. Entonces, pues esto nos da una idea de la importancia que tiene esta figura y que la tuvo desde el principio. Aquí tienen ustedes la frase del generalísimo don José María Morelos, y dice textualmente que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Esas palabras las pronuncia él concretamente el 7 de marzo de 1815, cuando se fundó el primer Tribunal de Justicia de la Nación en una población de nuestro querido estado de Michoacán, en Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo, de acuerdo con el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que la conocemos popularmente como la Constitución de Apatzingán o de 1814. Ustedes esa frase no les resulta novedosa, porque si han ido a distintos tribunales, incluyendo el Tribunal Electoral, verán que por ahí se pone con letras doradas en todos los plenos esta frase del generalísimo, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Pues es lo que ahora, en otros términos, está señalando la Constitución en su artículo 17. Nadie puede hacerse justicia por propia mano y debe haber tribunales que impartan justicia de manera pronta, expedita, etc. Esto es parte de un discurso, como dice aquí, que el señor Morelos pronunció cuando en esa población de Michoacán, Ario de Rosales, se abrió el primer Tribunal Supremo de la Nación, con base en lo que llamamos la Constitución de Apatzingán, que en realidad se llama Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Si ustedes un día andan por esos rumbos de Michoacán, por esos caminos de Michoacán, como dice una canción, y llegan ustedes a la población de Ario, les sugeriría que visiten el centro histórico de la población y ahí se van a encontrar una casa de corte antiguo porque se reconstruyó a la época de Morelos, y allí estuvo instalado el primer Tribunal Supremo de la Nación con base en la Constitución de Apatzingán. Es antecedente de lo que ahora llamamos Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso,
Por esa razón, en su momento, la Suprema Corte adquirió el inmueble, lo reconstruyó a la época y ahora ya hay una casa de cultura. Ya ves que la Suprema Corte tiene casas de cultura jurídica en distintas poblaciones, prácticamente en todas las entidades federativas. Entonces, es interesante visitarla porque, pues, en ese inmueble ya reconstruido, se asentó el primer tribunal, ya independiente, entre comillas, porque la guerra seguía en pie. Bueno, pues después de esta introducción, que incluso nos ha llevado a recordar a un personaje muy querido de nuestra historia nacional, vamos a entrar en materia. Y entonces vamos a ver el concepto original, el que ya lo podríamos dar ahora a raíz de la reforma. Ahora tenemos que buscar otro concepto apegado a la realidad que tenemos desde hace unos días que se entró en vigencia la nueva norma. Podríamos decir que el juicio electoral fue un nuevo medio impugnativo, no existía, creado a partir de 2015 para que las personas afectadas por una decisión judicial de autoridad local en un procedimiento sancionador, sea ordinario o sea especial, pudiera acceder en última instancia a la justicia electoral federal para plantear él o los agravios que tal decisión les causara. Si yo vivía en una entidad federativa, entonces ocurría que yo tenía necesidad de intervenir en un juicio en un medio impugnativo de procedimiento administrativo sancionador. Podría ser un POS, o sea, un procedimiento ordinario, o podría ser un PES, un procedimiento especial sancionador. Y el asunto caminaba de acuerdo a la legislación local, pero finalmente llegaba al tribunal local en la capital de mi estado. Y a lo que ahí se resolviera, ya no había cadena impugnativa. Se rompía el eslabón, ya no continuaba. Entonces, pues no se podía acceder a la justicia federal. Esto hizo crear el juicio, porque les decía, llegabas a un callejón sin salida. ¿Qué hago aquí cuando recibí en Morelia o en Tuxtla Gutiérrez la decisión de mi tribunal local? Pues ya nada. Entonces, en este caso, el concepto, cuando se habla de persona, dice aquí que por las personas afectadas, aquí el concepto de persona la abarca en las dos opciones: personas físicas, los seres humanos, tú, yo, ella, y también las personas morales, o colectivas o sociales, como quieras denominarlas. Debe advertirse que a la fecha este juicio ha aumentado considerablemente su cobertura original y su procedibilidad. Fíjate cómo nació en algo muy específico, en los procedimientos sancionadores, POS y PES, de los estados de la República o de la Ciudad de México, las entidades federativas, y nada más. Y eso para que tuvieran acceso a la justicia federal. Pero se fue ampliando su cobertura, fueron llegando asuntos que ya no tenían nada que ver con el PES y el POS. Precisamente el caso que vamos a analizar, a sugerencia de don Manuel García, que creo que ayer, ¿verdad, don Manuel? Usted nos hizo la recomendación. Pues hemos seleccionado un asunto que cuando lo veamos no tiene nada que ver con PES y POS. Eso significa que pues se aprovechó la cobertura y llegaron más y más cosas que originalmente ya no tenían nada que ver con lo que lo llevó a formarse. Ahora bien, por otro lado, se puede definir en su origen al juicio electoral, al G, como un nuevo procedimiento de justicia en la materia que tiene por objeto acceder a la justicia federal cuando se ha agotado la cadena impugnativa en una entidad federativa.
Entonces yo como chiapaneco recibo ahí en Tuxtla Gutiérrez, mi tierra, la definición del tribunal local, pues todavía tengo una oportunidad, la justicia federal. Todavía, como dice el señor Morelos, todavía hay un tribunal que si yo tengo la razón me la va a dar. Surgió pues ante la necesidad de consumar una omisión legislativa que no proporcionaba, o en aquella época no lo hacía, un medio específico para acceder a la justicia federal, en algunos casos impugnativos concretos, cumpliendo así con lo que ordena la Constitución y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano de carácter convencional. O sea, la propia Constitución en su artículo 17 nos dice que debe haber pues una impugnación. Y también nos los dicen documentos convencionales, que como te decía, una vez firmados y ratificados por el Estado mexicano, ya forman parte del sistema jurídico nacional. Claro, ahorita tú quieres saber cuáles son. Bueno, ya lo veremos, pero estamos anunciando esto desde este momento. Ahora bien, fíjate que hay un documento que se llama Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal. Aquí tú lo estás viendo, son lineamientos, es como una especie de pequeño reglamento que ni siquiera llega a ese nivel. Son directrices, parámetros, ¿verdad? Guía para que podamos clasificar e identificar e integrar expedientes. Imagínense la responsabilidad que tiene el tribunal cuando está resolviendo en todas sus salas una enorme cantidad de asuntos. Y estos asuntos deben ser archivados, forman parte de la memoria de justicia electoral del país. Entonces tiene que haber un orden perfecto en ese archivo y para eso pues, necesitamos clasificar. Este documento que nos señala cómo vamos a clasificar los asuntos para archivarlos en su momento, primero vamos con ese archivo, con esas características, vamos a llevar a cabo su proceso de sustanciación y resolución. Pero cuando el asunto quede completamente concluido, entonces tendremos que archivarlos. Bueno, los lineamientos nos dicen cómo. Es como un manual. Y resulta que este documento data del 12 de noviembre de 2014. Y en él se afirma lo siguiente. A fin de que los lineamientos generales mencionados continúen permitiendo el adecuado y eficaz manejo de los expedientes de las salas del Tribunal Electoral, se hace necesaria su actualización en tanto que la evolución de las controversias que se suscitan en el ámbito electoral, dado el dinamismo propio de la materia, ha originado que en ocasiones no exista un medio impugnativo específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral. En este sentido, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para integrar asuntos generales para la tramitación y resolución de asuntos carentes de una vía específica regulada legalmente. Fíjate, imagínate que tengo enfrente de mí un casillero con espacios. Y entonces llega un medio impugnativo y digo, pues esto es un JDC, un juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Lo coloco en la gaveta. ¿Esto qué es?
Ah, un recurso de reconsideración. Estoy hablando de cómo estaba la ley. Pues lo pongo en donde dice recurso de reconsideración y así voy colocando. De repente llega algo y esto donde lo coloco, no cabe aquí, no cabe allá. Tampoco voy a decir, pues como no tengo espacio, no le doy tramitación. Es como cuando organizas tu biblioteca. Tú dices, aquí voy a poner pues biografías, aquí voy a poner cosas de derecho, aquí voy a poner cosas de arte, aquí voy a poner novela, ciencia ficción, y entonces tú vas clasificando tus libros, pero de repente llega un libro que pues la verdad no cabe en ninguno. Entonces aquí estaba pasando eso. Entonces, dice aquí que no obstante la denominación de dichos expedientes no resultaba idóneo para identificarlos, porque los lineamientos dicen, si no se puede clasificar en lo que ya está clasificado, pues ponlo en una carpeta que diga asuntos generales. Lo que no quepa en juicio de revisión y todo lo demás, pues asunto general. Y así lo conocerán y resolverán en su momento los y las magistradas de la sala correspondiente. No obstante, la denominación de dichos expedientes no resulta adecuada, idónea, para identificarlos, toda vez que los asuntos denominados generales se integran con todas aquellas promociones o comunicaciones de carácter jurisdiccional que no encuentran cabida como alguno de los juicios y recursos previstos en la normativa electoral y conforme a los presentes lineamientos de manera tal que sea difícil de identificación de cuáles asuntos generales son efectivamente medios de impugnación. Por tanto, se estima conveniente que en este tipo de asuntos se integre un expediente que se denomine de manera genérica juicio electoral. Sí, porque llegaban, por ejemplo, a la oficialía de partes de una sala, incluyendo la superior, pues muchos asuntos que no son impugnativos. Por ejemplo, una consulta. No estoy impugnando nada, sino que me estoy dirigiendo al tribunal en su sala superior o en alguna regional para preguntarle algo de lo que tengo duda. Fácil que puede suceder. Por ejemplo, tú sabes que en materia de comunicación política, pues hay que ser muy cuidadosos porque si tú manejas un medio, la radio, la televisión, un medio masivo de comunicación, puedes caer en una situación de infracción. Entonces, ¿qué es lo que puedo y no puedo hacer? A veces no es muy claro. Y entonces puede haber una consulta que le pregunte al tribunal, oye, tribunal, ¿puedo hacer esto? ¿O no lo debo hacer? Yo no estoy impugnando como ves nada, nada más estoy preguntando, tengo derecho a presentar mis dudas, mis consultas a la autoridad. Y la autoridad pues le respondía lo conducente, pero eso pues no es un medio impugnativo, eso sí quedaba muy bien en asuntos generales. La sala deliberaba y resolvía y daba la respuesta a la consulta. Pero a veces sí eran cosas que podían ser impugnadas, pero no había vía. Entonces, por eso dice aquí este documento, pues mira, los que son asuntos generales realmente pues no tienen problema, quedan bien encarpetados en ese folder, en esa carpeta, en ese archivo que dice asuntos generales. Pero lo que no sea así, que podría ser impugnable, pues llamémosle juicio electoral, porque finalmente es un nombre muy amplio, ¿sí? Hay otros medios impugnativos que tienen nombres muy concretos que no podemos utilizar. Por ejemplo, el juicio de revisión constitucional electoral. Precisamente ayer veíamos que no debes repetir en tu impugnación lo que ya dijiste en el juicio de origen. Entonces ahí el nombre está muy apretado, no cabe más que la revisión constitucional electoral. En cambio, si le damos el nombre de juicio electoral,
Pues sí, finalmente tiene naturaleza electoral. Y así creó o surgió el juicio electoral para conocer el planteamiento respectivo, el cual deberá tramitarse en términos de las reglas generales previstas eh, para todos los medios de impugnación que están establecidos en la Ley Adjetiva Electoral Federal. Entonces se dijo, mira, cuando nos llega un asunto así, que parece ser una impugnación, pues metámoslo como juicio electoral. Y cualquiera diría, bueno, pero ¿y cuántos días para interponerlo? ¿Y cómo son las partes? ¿Y cómo se acredita la personería? Y no te preocupes, ¿te acuerdas que en la ley hay un conjunto de artículos que son las reglas comunes a todos los medios de impugnación en materia electoral? Pues apliquemos en lo conducente esas reglas. Si dice que en 4 días, contados a partir del siguiente, al que se conozca el acto o resolución que se impugna, o sea que apliquemos lo mismo. No ampliemos ni reduzcamos el plazo, mejor atengámonos a las reglas comunes y así se resuelve. Apliquemos las mismas reglas que se aplican en términos generales, sin situación de excepción, a este nuevo juicio. Y la clave para identificarlos, para ponerlo en el expediente, bueno, entonces va a ser así. Mira, si es la sala superior, ya sabes que primero ponemos a la autoridad sub, significa sala superior. JE es el juicio electoral y luego el 120 diagonal número del año que tú digas. Y si es una sala regional, por ejemplo, ST, sala Toluca, JE, juicio electoral, y luego pues el número y el año 20 o 22 o el que sea, para una sala regional. Y las siglas JE pues son las de juicio electoral. Entonces ahora sí ya podemos clasificar este nuevo juicio sin mayor apuro. Y todo lo que no sea francamente medio impugnativo, ya sabes, asuntos generales. Lo anteriormente expuesto tiene relación con el dinamismo propio de la materia político-electoral, particularmente en una democracia emergente como lo es la de México, lo que ha implicado llevar a cabo constantes reformas a la Constitución y a las leyes reglamentarias, particularmente para garantizar el ejercicio eficiente de los derechos humanos vinculados con la materia. La materia electoral ha sido muy cambiante. Podríamos decir que siempre hubo reformas, pero si no me voy a la parte muy atrás de la historia, parto de la Lope a la que me refería hace rato, en 1977, cuando José López Portillo, y voy a ver que de esa fecha hasta hace unos días, en marzo del año en curso, pues ha habido reformas y reformas y reformas y reformas. Cada una en su contexto histórico y coyuntural tiene su explicación, por supuesto. Pero eso, como dice este párrafo, es producto de un dinamismo muy activo en materia político-electoral. Los especialistas manifiestan que nuestra democracia es una democracia emergente y que consecuentemente, como si fuera, pienso yo, como un sismo donde se acomodan las capas de la tierra y esto nos hace entrar en angustia, en movimiento telúrico, pues un poco es así, nada más que en el mundo sociopolítico. Tenemos que estar reformando, actualizando, creando nuevas figuras, claro, con el afán de abrir más caminos a la democracia y demás, pero se necesitan reformas. Y esto viene a cuento porque precisamente de ese cambio que hace la sociedad se van creando nuevas figuras. Y entonces, bueno, pues ese es el caso del juicio electoral. En ese marco de evolución, una institución que ha surgido y evolucionado de manera notable, por ejemplo, es el procedimiento especial sancionador. El PES no es una figura que hayamos tenido desde hace añísimos.
también fue producto de una reforma. Y nosotros vemos que ahora es muy, muy frecuente que se utilice el PES. O sea, el número de asuntos que se conocen tanto por parte del instituto como por parte del tribunal, porque el PES tiene una naturaleza pues mixta, híbrida, parte toca su conocimiento y tramitación al instituto y parte al tribunal. Pues esa figura no es nueva, es decir, no es antigua, es nueva. En realidad también surgió de necesidad de tener un procedimiento rápido para las materias que implica. El PES presenta dos vertientes de aplicación: administrativo y de indagación y de aplicación de medidas cautelares. Esto corre a cargo del INE. Y otra parte jurisdiccional de resolución. Tal procedimiento se replica en las legislaciones locales. En la parte jurisdiccional interviene la sala regional especializada y también, en su caso, la sala superior. Entonces, pues esto está en la Constitución, en el 116, norma cuarta, inciso O, donde se obliga a las entidades federativas que repliquen el sistema del PES en sus respectivas legislaciones. Entonces el PES tiene un ámbito federal y un ámbito local por mandato de la Constitución. Ahora bien, la decisión final del Tribunal Electoral local, recaída a un PES, podía ser impugnada por partidos políticos o por coaliciones por medio de sus representantes legales por la vía del juicio de revisión constitucional electoral. Era lo que se hacía antes que existiera el juicio electoral. Los partidos recurrían al juicio de revisión constitucional electoral que ya estudiamos para ver si ahí podían controvertir lo que se decidió en su entidad federativa. Aquí tienen el texto del artículo 116 cuarto, inciso O. Dice: de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, y nos vamos al inciso O, letra O, se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que en ellas deban imponerse. Ahora bien, para las personas que se encuentran en calidad de precandidatas o candidatas, no están legitimados para promover un JRC. El JRC lo promueven los partidos, según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ahora abrogada. Entonces, candidatos y precandidatos no podían ir al JRC para controvertir lo que se decidió en un PES en su localidad. Por tanto, estas vías quedaban vedadas a los ciudadanos, que quedaban desprovistos de una vía específica. Se encontraba entonces en este punto la legislación aplicable ante una laguna legislativa. A los partidos les da la oportunidad que continúen a través del JRC impugnando lo que se decidió en el tribunal local, y a los ciudadanos no. Ellos no pueden impugnar porque el JRC no es para ellos. Entonces estamos ante una laguna legislativa que era violatoria de la Constitución, artículo 17, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la famosa Convención o Pacto de San José, porque se firmó, como tú sabes, en la capital de Costa Rica, en San José. Ahora, la Constitución misma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, artículo 14, nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y el 17 dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, que es la idea del generalísimo Morelos, pero ya en un lenguaje diferente propio de nuestra época. Eso dice la Constitución. Entonces, con el apoyo del 14 y el 17, tenemos que abrir vías impugnativas para los ciudadanos. Los partidos políticos sí podían impugnar recurriendo al JRC, los ciudadanos no. ¿Y qué hay con documentos de convención? Bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, nos señala lo siguiente en su artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades que ampara la Convención no estuviera garantizada por disposiciones legislativas internas, los estados parte, y México es parte de la Convención, deberán adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Si la misma Convención te está diciendo, si en tu país no hay una vía impugnativa, pues créala. Pon manos a la obra y otorga una vía para que los justiciables puedan acudir. Y también toda persona tiene derecho a recurrir un fallo ante juez o tribunal superior competente. Entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos está señalando la necesidad de crear vías, si no las hay, claro. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que sea efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley y la propia Convención. En un Estado federal, todavía agrega la Convención, en un Estado federal, como es el caso de México, el gobierno nacional debe cumplir todas las disposiciones referentes a la Convención relacionadas con las entidades sobre las que ejerza jurisdicción legislativa o judicial. Aquí nos está diciendo, en una república federal, no solamente te preocupes porque al nivel federal haya una vía, preocúpate también si al nivel local no la hay. Entonces, todos estos aspectos de la convención nos vienen, pero precisamente a tono para cumplir con la creación de una nueva vía. Por ello, el tribunal, para colmar esa laguna legislativa, no había vía para la ciudadanía, se apoyó en estas jurisprudencias que ella misma, la Sala Superior, había emitido en su momento. La 1 del año 97. Dice, medio de impugnación. El error en la elección o designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. Esto lo había dicho el tribunal años atrás como un criterio de jurisprudencia. Si el impugnante, si el promovente, el justiciable, se equivoca en la vía, si está diciendo que es, por ejemplo, un recurso de apelación y en realidad debe ser un JDC, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, lo que está obligado el tribunal es a reencauzar. O sea, escogiste mal el camino, por aquí no llegas a tu destino, esta es la vía, pero no lo desecha. Otro criterio que también se había emitido con anterioridad, el 37 del 2002, dice, medios de impugnación electorales, las condiciones de procedibilidad en la fracción cuarta del artículo 99 constitucional son generales. Aquí lo que se aplica es el criterio de que si la ley no distingue
no debemos distinguir las personas. Si tú lees el texto completo de esa jurisprudencia, pues a eso llega, que no debemos hacer distinción donde la ley no distingue. Y hay otro criterio, el 1 del año 2012, otra jurisprudencia. Asunto general. Acuérdate que se estaba archivando las cosas como asunto general. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultados para formar expediente ante la improcedencia de un medio específico. Ahí le estás otorgando, no a la sala superior, sino a todas las salas del tribunal, la facultad de formar expediente cuando no proceda un asunto en un medio de los que ya tenemos. Aquí la sala superior considera que en una impugnación concreta, al no haber vía específica de aplicación en la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en materia electoral, ahora abrogada, deberá ser integrada como asunto general y proceder a su conocimiento y resolución conforme a las reglas generales de dicho ordenamiento. Nosotros ya leímos lo que dicen los lineamientos. Entonces, esta jurisprudencia es acorde con ese criterio. Si no hay una vía, si al estar en el casillero no encuentro dónde colocar este medio, vámonos, como asunto general, y de todas maneras lo resolverá el tribunal. Aquí hay otro criterio, el 14 de 2014, ya muy próximo a la creación del juicio electoral. Medios de impugnación en materia electoral, ante su falta de previsión en la normativa local, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal, que en aquella época así era, competente, debe implementar un procedimiento idóneo. Ahí estás haciendo lo que te pide el Pacto de San José, la convención, porque te está diciendo que no solamente procures, si eres una república federal, que esto se cumpla a nivel federal, sino que también se cumpla al nivel local. Con esta jurisprudencia, el tribunal amplió la facultad interpretativa de los órganos jurisdiccionales electorales para que puedan afrontar su responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno en el área de sus facultades de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Entonces, fíjate, por eso fue importante primero que viéramos qué se dijo en la convención, que se dijo en el Pacto de San José, y esto entonces ahora pues nos da sentido a los criterios de jurisprudencia que el tribunal fue dictando, fue cumpliendo cabalmente lo que se comprometió el Estado mexicano. Pero pues hay otros documentos también de carácter internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde cada estado que forma parte se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido vulnerados puedan interponer un recurso efectivo. También se comprometen a que la autoridad competente judicial, administrativa o legislativa decidirá sobre los derechos de las personas que interpongan el recurso dentro de las características de un recurso judicial, y también que la autoridad competente cumpla la decisión que se haya tomado al resolver el recurso. Entonces, en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también encontramos apoyo. De esta manera, por ejemplo, surgió en el expediente Sala Superior Juicio de Revisión Constitucional Electoral, marcado como 456 de 2014, en él se observó que el JRC, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, no era procedente porque el promovente era un ciudadano
Y ya sabemos que los ciudadanos pues no podían interponer JRC, por lo cual, por medio de un acuerdo general, otra vez el acuerdo general, en un asunto general, del Pleno de la Sala Superior se concluyó que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en esa ley no existe o no existía una vía idónea para el caso planteado en esta impugnación. Por esta razón se decidió que fuera reencausado el asunto en el rubro de juicio electoral, conforme a los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del tribunal del que ya se habló antes. Entonces, cuando llegó este asunto que se documentó en el expediente sub-JRC 456-2014, se trataba de un JRC, pero quien está interponiéndolo es un ciudadano y él no tenía accesibilidad al JRC. Entonces, la Sala Superior dicta un acuerdo general. Es facultad de la Sala Superior dictar acuerdos generales. Y dice, bueno, pues es evidente que si no cabe la JRC para ese ciudadano, tampoco es hábil otras vías para lo que está impugnando. No lo podemos meter como un JDC, no lo podemos meter, o sea, no nos da la procedibilidad. Entonces, pues que entre, como dicen los lineamientos, en un JE, juicio electoral. Ahora bien, esto fue el expediente 456. Pues bien, en él, ¿qué se dijo? El promovente era un ciudadano, me imagino que aún puede vivir, es el ciudadano Ernesto Pompeyo Cerda. Estamos hablando de que la autoridad responsable, la que le agravió según don Ernesto, es el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. La resolución impugnada se contiene en un procedimiento especial sancionador local, el 005 del año 2014, en la que se declaró inexistente la violación que denunció el ahora promovente en contra de Roberto Hugo así sin H, así está escrito, Ruiz Cortés, presidente municipal de San Pedro Garza García, en nuestro estado de Nuevo León, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña vinculados a la elección de gobernador de esa entidad. Entonces, don Ernesto, que ahora está promoviendo el juicio de revisión constitucional electoral y que no puede hacerlo porque es un ciudadano, lo que está impugnando es que en un PES se declaró por parte del Tribunal Local Electoral de Nuevo León que la violación que denunció respecto a otra persona, que era presidente municipal de San Pedro Garza García, en actos anticipados de campaña, en la elección de gobernador, pues declara que es inexistente la violación, y de eso se queja don Pompeyo. El afectado por esta resolución interpuso el JRC para que conociera y resolviera la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey. Se le ocurrió eso al promovente. Dijo, bueno, pues si el tribunal de mi estado me dice que no es cierta esa violación respecto a actos anticipados de campaña de este señor de San Pedro Garza García, pues voy a interponer un JRC para que lo conozca la sala regional a la que le toca la jurisdicción, la sala Monterrey.
Pero ¿qué hizo Sala Monterrey? Sala Monterrey tomó un acuerdo también, los y las magistradas que componían esa sala, el acuerdo 2, diagonal 2014, consideró que no tenía competencia al respecto, por lo que remitió el expediente a la sala superior, pidiéndole encarecidamente que en su caso determinara lo procedente. Monterrey dice, oye, yo en mis facultades no encuentro que pueda resolver esto porque pues no, el JRC no es para los ciudadanos. Aquí no es un partido político el que está impugnando. Entonces te ruego a ti, Sala Superior, órgano de cúpula del tribunal, que tú decidas qué procede. Entonces remite el expediente y la petición atenta de que Sala Superior sea quien decida. Y ya en sede de la Sala Superior, por las razones antes señaladas, el expediente quedó identificado como sub JE 2-2015. Entonces dijeron, bueno, mira, viene mal encausado porque no es un JRC. Ah, pues es el caso precisamente. Vamos a darle expediente como un JE. Y este fue resuelto el 19 de febrero de 2015, pero en su calidad de juicio electoral. Y se confirmó la sentencia emitida. No se le dio la razón al promovente, al señor Pompeyo. Aquí ahorita no tiene caso que nos pongamos a ver por qué no se le dio la razón. Lo que estamos viendo es cómo ahí ya la sala hace el cambio de reencausamiento. Sala Monterrey se lo mandó como JRC. Sala Superior dice efectivamente no cabe como JRC, pero cabe en juicio electoral. ¿Y por qué es el 2? ¿Cuál fue el primero, dirías tú? Bueno, anteriormente, el día 11 de febrero de 2015, se había resuelto el juicio electoral que también se consideró como JE y que es el primero precisamente, porque el de don Pompeyo es el segundo. Este sub JE, también en sala superior, 001, diagonal 2014. Aquí lo interpuso también un ciudadano, el señor Víctor Manuel González Valerio. Él era presidente municipal de Macuspana, Tabasco. ¿Y de qué se dolía don Víctor allá en Macuspana, en nuestro querido estado de Tabasco? Pues en contra del acuerdo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de ese estado, era una magistrada, por un incidente de inejecución de una sentencia que ese tribunal dictó en un juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, JDC, en que a criterio del impugnante se le imponía una multa excesiva y además, ojo, porque constitucionalmente carecía de motivación en un PES. La resolución de la Sala Superior fue en el sentido también de confirmar el acuerdo impugnado. Entonces, fíjate, pues resulta que este señor de Macuspana, sí, presidente municipal, cometió alguna infracción que no viene tampoco ahorita al caso saber cuál fue, y el Tribunal Local Electoral de Tabasco, ahí en Villahermosa, decidió aplicarle una multa que él considera pues muy grande, excesiva, y además que no hay motivación para ello. Eso es lo que dice el impugnante, lo que dice don Víctor. Entonces él piensa que esto se puede combatir con un juicio de revisión constitucional electoral, pero volvemos al mismo caso. No está capacitado para esto. Y entonces, pues lo que hace él, que pues a través previamente había establecido un JDC para quejarse de la multa. Pero entonces el tribunal le dice, mira, te vamos a llevar este caso por el JE, no te lo vamos a desechar, vamos a entrar a la materia,
al estudio de tu tema. Claro, cuando lo hacen, encuentran que no le cabe la razón y confirman lo que decidió el Tribunal de Villahermosa. Pero este fue el primer caso de un JE antes que el de don Pompeyo, que venía por el estado de Nuevo León. A partir de entonces, como tú ves, entre fechas 2014 y 2015, el juicio electoral se ha venido presentando para conocimiento y resolución del Tribunal Electoral, lo que va demostrando su utilidad. O sea, surgió porque no había una vía para pasar del nivel local al nivel federal, al menos no para los ciudadanos. Y entonces, bueno, pues cada vez fueron llegando más asuntos. Ahorita hemos hablado de los dos primeros, pero enseguida se dejaron venir uno tras otro cada vez en mayor cantidad. Y entonces nos damos cuenta que sí fue útil, que todas esas impugnaciones, porque estas dos se resolvieron en sentido contrario para los promoventes, porque la naturaleza del asunto no permitía otra decisión, pero no siempre se declara en contra de los promoventes. Entonces, cada vez se fue viendo que había más de estos procedimientos, de estos juicios electorales, como un eslabón de la cadena impugnativa cuando se trata de procedimientos sancionadores. El procedimiento ordinario sancionador, o sea, el POS, o el procedimiento especial sancionador, sea el PES. Una decisión de esta naturaleza tomada por órgano jurisdiccional que modifica el esquema legislado en materia de medios de impugnación electoral se justifica porque es congruente con la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y también acorde a los principios constitucionales y convencionales en vigor. Porque claro, inmediatamente surgió la protesta, oye, pero ¿cómo estás creando una vía? O sea, estás haciendo el papel de un legislador. Pues sí, porque hay esa laguna y están en desprotección los ciudadanos. Y es deber constitucional, que lo dice en su artículo primero, toda autoridad, ¿sí? En el ámbito de sus facultades debe impedir, etcétera, sobre cualquier agresión a los derechos humanos. Pero además, ya vimos lo que dice el artículo 17 y el 14 de la Constitución, y también lo que dicen los distintos documentos de convención. Entonces, en congruencia con eso, es que se creó este juicio para que ya no hubiera esa laguna. De acuerdo con lo antes analizado, el juicio electoral procede, esa es su procedencia, para combatir resoluciones definitivas emitidas por un tribunal electoral de entidad federativa que recaigan a un PES o a un POS. Esto implica que contra dichas sentencias no procede algún otro medio de impugnación, porque si se trata de ciudadanos ya no tienen camino. Lo que debe agotarse antes de acudir a la instancia federal. O sea, para que tú recurras a juicio electoral, primero agota la instancia local. Bueno, pues se tiene como antecedente la sentencia contenida en el expediente de Sala Toluca, ahora se trata de una sala regional, Sala Toluca, un juicio electoral. Es la del 25 de 2018. Todas esas sentencias que estamos dando, sus numerales, están en línea en la página electrónica del tribunal, en su portal. Entonces tú puedes directamente, si alguna te llama la atención, como el caso de Nuevo León con don Pompeyo, o el caso de Tabasco, de don Víctor, o este que estoy mencionando ahora en Sala Toluca, pues puedes ver directamente la resolución, en donde el partido, en este caso lo que pasó en Toluca, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México de 30 de septiembre, de octubre, perdón, de 2018. En el PES, o sea, en el Procedimiento Especial Sancionador Local
302 de 2018, porque a su parecer, a parecer del promovente, la responsable, o sea que es el Tribunal Local de Toluca, valoró de manera incorrecta el hecho de que un candidato de ese partido político, o sea, del PRI, durante un evento proselitista, portó un Cristo. Por un instante, dicen ahí en la impugnación, en unos momentos nada más tuvo el Cristo, dice, por un instante. Habría que ver qué entiende por un instante. Lo que la autoridad consideró que actualizaba la prohibición de utilizar símbolos religiosos en campaña electoral. Entonces sancionaron al candidato. Y pues esto considera que se hizo una valoración inadecuada al hecho de que en un momento dado este señor tuviera un Cristo. En el expediente de la Sala Regional Toluca, en el rubro de jurisdicción y competencia, se dice, en esa resolución, está hablando Sala Regional Toluca, cabe mencionar que la vía denominada juicio electoral fue producto de los lineamientos generales para la identificación e integración de los expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es cierto, ya leímos esa parte, en los cuales se expone que en virtud del dinamismo propio de la materia, ha originado que en ocasiones no exista medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral. Y para estos casos, los lineamientos referidos únicamente ordenaban formar asuntos generales, pero a raíz de su última modificación, ahora indica que debe integrarse un expediente denominado juicio electoral, el cual debe tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Efectivamente, ya sabemos que eso dice, vamos a crear para estos casos juicio electoral, G. ¿Y cómo le hacemos para las reglas de procedencia, legitimación, probanza, etcétera? Tomemos las reglas comunes a los medios de impugnación que están en la propia ley de medios. Y dice Toluca, en consecuencia, no habiendo regulación expresa de los diferentes aspectos de este juicio electoral y teniendo como referencia al JRC, se puede entender que la competencia se surte para impugnaciones en los que está involucrada una elección de jefe del Ejecutivo local a favor de la Sala Superior y cuando no lo está, a favor de la Sala Regional con jurisdicción territorial en la circunscripción plurinominal que corresponda. Y aquí pues también se apoyó en lo que decía la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y dice Sala Toluca, también sirve de base para este razonamiento de la Sala Regional Toluca la siguiente jurisprudencia. Asunto general. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. Esto dice la jurisprudencia 1 de 2012. Entonces, Sala Toluca dice, mira, ya la reforma, los lineamientos establece que porque hay muchísimos asuntos que la dinámica democrática va cambiando y aparecen nuevas impugnaciones que no tienen cabida en otros medios impugnativos, entonces, ¿sabes? Vamos a crear aquí en Toluca nuestro expediente de juicio electoral. Y nos sirve de base esto que dijo la Sala Superior en su momento a través de su jurisprudencia 1 de 2012. Las salas del tribunal están facultadas, o sea, entonces Toluca puede formar expediente ante la improcedencia de un medio impugnativo específico.
Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a abrir un expediente con un JE. Ahora, a ver, por aquí alguien levantó su mano, les ruego que accione su micrófono para que escuchemos su voz. Doctor, buena tarde a todos. Tengo Sí, una duda, con la lámina anterior, con a ver, el criterio que aparece en el 1 del 2012. No sé si entendí mal o si ya me confundí, a ver si me puede aclarar. sí, Tenía claro, entendido que el asunto general era para asuntos que no tenían una vía específica, pero que no representaban una impugnación. Para eso era el juicio electoral. Pero sí, aquí dice que la improcedencia bueno, lo voy a leer todo. Asunto general, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. sí. Entonces, aquí se faculta también al asunto general para conocer sobre impugnaciones, igual que el juicio electoral. Mire, es que hay que recordar lo que dijimos al principio. Los lineamientos para clasificar los asuntos en el tribunal en general, en todas sus salas, decía, para todo aquello que no quepa dentro de una impugnación concreta, se va como asunto general. Bueno, y te decía, ahí llegaban pues muchas cosas como las consultas, ¿se acuerda que dije? Muchas veces a la sala le preguntan, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No estoy impugnando nada. Nada más como ciudadano tengo derecho a preguntarte. Y claro, lo metían como asunto general, de acuerdo a los lineamientos, lo archivaban, lo encarpetaban como asunto general y así lo resolvían. Tomaban la decisión y respondían lo que conducía. Y después, en la reforma que se hizo a esos lineamientos, se dijo, ¿sabes? Hay asuntos que no caben tampoco en asuntos generales, sino que francamente son impugnaciones que no tienen vía. Entonces vamos a crear otra carpeta que se va a llamar JE, juicio electoral, y todo lo que caiga en esas condiciones lo vamos a resolver aplicando las normas que están en las reglas comunes a todos los medios de impugnación. Entonces, en esta jurisprudencia, que la está dando Sala Superior, la 1 de 2012, por eso tiene el rubro que empieza con asunto general, porque dice aquí, las salas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación, pero no como asunto general. Si usted lee todo el texto, que aquí no aparece, nada más aparece el rubro, nos dice que se debe aplicar el juicio electoral. Entonces, lo que a usted le pasó, y entiendo muy bien, y qué bueno que manifestó su duda, porque se podría haber sido una duda general que no se aclarara. Este rubro habla de asunto general, porque así hubiera sido con la regulación anterior. Entonces ahora se dice en estos casos que puede abrir un archivo que diga JE. Esto lo dice Toluca porque está justificando por qué lo hace. Dice, mira, yo no estoy cometiendo una imprudencia, no estoy cometiendo una cosa que esté fuera de mi facultad, es que la misma sala superior ha dictado este criterio de jurisprudencia que me permite, o sea, me estoy facultado, yo, Sala Toluca, para formar un expediente. ¿Cuál? Pues el JE. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tenían que estarse justificando? Porque, señores, esto no lo está haciendo el legislador, lo está haciendo un órgano de jurisdicción y en principio parecería que está fuera de su competencia. Pero imagínense si hubiera tenido que esperar hasta que el legislador salvara la laguna, pues cuántos asuntos se hubieran perdido porque no había vía. El único camino era desechar. Es improcedente porque no corresponde a un JRC, a un juicio de revisión.
y se acabó. Y entonces no estamos cumpliendo con los convenios internacionales que son parte esencial de nuestro sistema jurídico. No sé si con estas aclaraciones quede más claro. Y Sí, si esto doctor. es así, le ruego, si esto es así, le agradezco muchísimo que haya levantado su mano, porque sí, tenía que aclararse. Yo también hubiera tenido esa duda. Qué bueno que lo hizo, le agradezco mucho. Sí, Y me sí, aclaró la duda, pero si me permite, me generó otra, ahorita que a ver, comentaba dígale usted. eso, bueno, en este entendido, ya con la nueva reforma, que desaparece la figura del juicio electoral como la conocíamos para incorporarse a la nueva ley. En clase pasada le decía, bueno, creo que ese espacio se queda vacante, entonces ya estaríamos contraviniendo lo que decía la convención y los pactos internacionales de que tengamos que tener esa figura para, para resolver los asuntos. Digo, se queda el asunto general, pero para asuntos que no son impugnativos. Aquí quisiera saber su criterio. Sé que la respuesta obvia sería de que, bueno, en su momento el tribunal va a decidir, pero no valdría la pena hacer que el asunto general pudiera conocer también de asuntos impugnativos para que no nos esperemos a que se empiecen a presentar problemas y que, bueno, en lo que resuelve el legislador, pues desecha todo o crea rápido otro juicio. Bueno, sí Criterio valdría. entiendo su duda. Entonces, mire, lo que le puedo contestar es esto. Cuando vemos la nueva regulación del juicio electoral, pues esto ya se salva. Pero lo que usted está previniendo, y claro, es que pueden presentarse asuntos que ahorita ni nos imaginamos y que les pase algo similar a lo que hizo crear el juicio electoral. Creo que por ahí va, ¿verdad? Bueno, en estos casos, pues sí, tendríamos que ver qué decisión puede tomar al respecto el tribunal y que hubiera sido preferible que en la reforma se hubiera hablado de esto. Lamentablemente no hay tal situación. Entonces, pues no va a quedar más remedio que si se presenta una situación similar, no respecto a PES y a POS, porque eso ya quedó cubierto, pero por asuntos que ahorita ni nos imaginamos, pues tendremos que a ver si las facultades del tribunal con la nueva disposición pueden o no generar una decisión así. Pero esto sí tendrán que resolverlo en su momento y con casos concretos las personas de las magistraturas. Claro, yo concuerdo con usted que hubiera sido bueno que se hubiera previsto esto. Sin embargo, yo a lo que conozco ahorita de la ley y a la ley íntegramente, porque son 70 artículos, no es una ley muy abundante en articulado, pues no encuentro algo que pudiera responder a esto. Y si hubiera sido adecuado, quizás que hubiera habido esa prevención. No se tomó en cuenta, o sea, no hubo esa prevención por parte del legislador. Entonces, pues vamos a ver, en caso que se presente algo, cuál será la solución que puede darse en el tribunal. Repito, el asunto de PES y POS, eso ya quedó salvado, pero pueden presentarse en otro orden de ideas. No sé si usted esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a usted por su intervención, le mando un fuerte abrazo y si nos permiten, podemos continuar. Dice aquí, vamos a hablar de la competencia, o sea, ya sabemos en qué casos procede el juicio electoral y ahora vamos a ver qué autoridades son competentes para conocer. Sobre este punto podemos decir que la impugnación presentada por el PRI en el asunto en comento se resolvió revocando la sentencia impugnada y vinculando al Tribunal Electoral del Estado de México para que aplicara la sanción que considerara que le corresponde al ex candidato mencionado. Para esos efectos se le otorgan al referido tribunal 5 días de plazo contados a partir de la notificación de esta sentencia
para dictar una nueva, la que debe ser comunicada dentro de las 24 horas siguientes a la Sala Regional Toluca. Entonces aquí, pues, al contrario de los asuntos que habíamos visto antes, pues se regresa el asunto al Tribunal Electoral para que aplique sanciones que considera que le corresponden realmente a la persona que, pues, aparentemente infringió ese principio de laicidad. Ahora, hablemos de la legitimación y personería. Dado que no hay reglas específicas para el juicio electoral, debe considerarse aplicables, como lo afirman los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del tribunal ya analizado, porque esto ha sido la base para todo lo que hemos argumentado aquí frente a ustedes, pues vamos a aplicar las reglas comunes. Porque pueden decirnos, bueno, ¿y qué reglas vamos a aplicar? Pues las mismas que tenemos en reglas comunes. ¿Y dónde están? En los artículos 6 a 33 inclusive de la Ley de Medios. Esta ley pues ya fue abrogada, pero en aquella época era la que estaba vigente. Además, originalmente este juicio se planteó para el caso de ciudadanos y ciudadanas agraviadas por una resolución de un PES local. Esa fue, digamos, la decisión por la que se creó este juicio. Nada más que a lo largo de los tiempos fue adquiriendo mayor obertura de procedencia. Y precisamente el asunto que vamos a analizar mañana, pues no tiene nada que ver con PES y POS, pero está dentro del caudal de juicios electorales. Actualmente, dice aquí, se ha extendido a los partidos políticos, como se ha podido apreciar, porque lo impugnante en Toluca era el Partido Revolucionario Institucional, y también será también para el caso del procedimiento ordinario sancionador. En consecuencia, la acreditación de la personería de ciudadanos o ciudadanas y de institutos políticos, o sea, de partidos, y en su caso coaliciones, se llevará conforme a las reglas comunes. Vamos a ver que se trata de la impugnación de una sentencia definitiva inatacable emitida por el órgano jurisdiccional electoral en un PES o en un POS, y ahora por ampliación de su cobertura de procedencia hacia diversos tipos impugnativos, como el caso que vamos a analizar. No mañana, mañana es sábado. Mañana es Sabbat, dirían nuestros amigos de la colonia judía. Ya ves que ellos celebran su día con mucho rigor, su descanso sabatino. No tenemos actividad nosotros, claro, ni tampoco el domingo, ni tampoco el lunes, y hacia ahí un fin de semana largo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver hasta el martes, pero el martes vamos a tener la oportunidad de ver un expediente que no tiene nada que ver con peso y pos, a pesar de que está clasificado como juicio electoral. Y en general se aplicarán para el rubro las disposiciones del artículo 9 de la Ley de Medios y serán aplicables en lo conducente las disposiciones de la Ley de Medios contenidas en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de esa ley. Por tratarse de un medio impugnativo terminal, los efectos de la resolución ya sabes cuáles pueden ser. Puede ratificar, como le pasó a don Pompeyo, que le confirmaron, por ejemplo, le confirmaron o le ratificaron lo que estaba impugnando. O puede modificar, como en el caso de Toluca, que enviaron pues allá al tribunal de origen, al tribunal responsable, para que hiciera la adecuación necesaria. O francamente revocar. Si revoca, pues entonces la razón la tuvo el impugnante, qué bueno. La razón, por entonces ratificar, modificar o revocar la resolución local impugnada. En materia de notificaciones se aplicarán las reglas contenidas en los artículos 26 a 30. Entonces todo está previsto, nada más aplica lo que dicen las reglas generales.
Por ejemplo, en esta tablita lo vemos, en otros aspectos procesales son aplicables de la ley de medios para el JE los siguientes. Las prevenciones generales que están en el artículo 6, plazos y términos 7 y 8, procedimiento y sobreseimiento 10 y 11, para las partes artículo 12, para las pruebas 14, 15 y 16. En cuanto a la acumulación, el artículo 31. En cuanto a cumplimiento y ejecución, el artículo 32. Debe tomarse en cuenta lo dispuesto en cada rubro anotado anteriormente, lo que especifique a su vez el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces no hay problema. Si alguien se preguntaba, ¿y cómo vamos a resolver el asunto de procedencia o el asunto de legitimación o el asunto de notificaciones, etcétera? Pues aplicando las reglas comunes. Ahora vamos a casos concretos, porque tú quieres conocer nombres y situaciones. Bueno, en este estudio sobre el juicio electoral se han señalado dos resoluciones relevantes para la temática. Yo diría que no dos, sino tres, porque pusimos la sala Toluca, donde dice, oye, la misma sala superior me está dando facultades para formar juicio electoral. Sala Monterrey, que estuvo antes con un juicio así, dijo, pues no sé qué hacer aquí, o sea, yo no tengo competencia, entonces tu sala superior toma la decisión. Y bueno, pues estos juicios al principio tenían esta situación dubitativa, pero ahora vamos a señalar algunos expedientes que recomendamos estudiar. Por ejemplo, el sub-JE 02-2015, el Sala Toluca, juicio electoral 25-2018. Conviene analizar en forma general ambas resoluciones para observar cómo se desarrollan los distintos aspectos procesales a los que se ha hecho referencia en una adaptación para esta nueva vía impugnativa todavía no regulada en la ley. Como ha sucedido en otros medios impugnativos, el JE, o sea, el juicio electoral, conforme se han presentado casos concretos a la consideración de las salas del tribunal, ya sea regionales o la propia sala superior, ha visto ampliada sensiblemente su cobertura, y esto porque su finalidad al crearse fue la de ser una vía impugnativa jurisdiccional que permitiría el acceso a la justicia de aquellas demandas que no estuvieran especificadas su procedencia en alguno de los medios establecidos en la Ley General del Sistema de Medios, lo que impedía indebidamente continuar la cadena impugnativa de la justicia local a la federal. Para efectos de ver la ampliación de la cobertura de procedencia del juicio electoral, se sugiere analizar la resolución que obra en el expediente es de sala superior, juicio electoral 235/2021 y el sub-JE 243/2021 acumulados sobre un asunto ocurrido en el estado de Tamaulipas. Es muy importante porque trata, entre otras cosas, de la autonomía de los tribunales electorales locales. Si tú te das cuenta, no tiene nada que ver con el PES y el POS. Es un asunto netamente de tribunal local del estado de Tamaulipas. Entonces, ¿cómo es posible que si originalmente nada más era para PES y POS, se fue ampliando y ampliando y ampliando hasta llegar a asuntos que no tienen que ver con lo que originalmente eran? Esta resolución se analizará en la segunda sesión de esta temática como ejercicio de refuerzo a lo que se ha expresado en torno al juicio electoral, así como a otros aspectos del derecho procesal electoral, como la inaplicación de normas inconstitucionales. En ese expediente que habla sobre el caso Tamaulipas, nosotros vamos a encontrar el hecho de que
también se pidió la inaplicación de normas y se concedió. Entonces, de paso, vamos a ver cómo se actúa en estos casos, cómo pidieron la inaplicación. Ahora, igualmente, para apreciar cómo se aplican las disposiciones comunes en los medios de impugnación, en los juicios o electorales de reciente creación, pueden consultarse las resoluciones que obran en los expedientes subjuicio electoral 242 del año 21, en que se confirma la resolución impugnada en un asunto ocurrido en el estado de Querétaro. Y también el de la Sala Monterrey, SM, juicio electoral 290-2021, en que se revoca la resolución impugnada en un asunto ocurrido en el estado de Coahuila de Zaragoza. Bueno, entonces mira, sobre este punto, yo les voy a pedir un gran favor. Ojalá que lo puedan hacer. Mira, te voy a rogar que tomes nota de los dos expedientes que están acumulados y que los vamos a estudiar mañana. Es el sub-JE 235 diagonal 2021 y sub-JE 243 2021 que están acumulados. Entonces son los dos de la Sala Superior, por supuesto, los dos son juicios electorales y los numerales son 235 y 243, todos del año 21. Y te voy a pedir, ese es el favor que te pido encarecidamente, que si tienes tiempo, leas de una manera rápida, sobre todo ya sabes lo esencial del asunto, de qué tratan y cómo se resolvió. Porque nosotros vamos a estudiar en la clase del martes, como hicimos con un juicio de revisión constitucional electoral el día de ayer. Entonces, si lo pueden leer, ya vienen con más idea, ya tienen mucha idea de lo que vamos a hablar. En caso de que no lo puedas consultar, porque tienes planes, vas a salir dentro de un rato a Los Cabos o a no sé a cuál lugar de destino turístico, tienes compromisos familiares o lo que quieras, lo único que te voy a pedir es que lo tengas a la mano, que lo tengas localizado. Lo puedes consultar directamente en Google o en el portal del tribunal, en donde están las sentencias. Y que lo tengas a la mano para que cuando lo vayamos desglosando y viendo con cuidado, pues tú lo tengas a la mano y puedas corroborar lo que ahí dice. Entonces, esa es mi súplica, ¿verdad? Haz de cuenta que fue una tarea. Si lo puedes leer, aunque sea así con lectura rápida o dinámica, que es el nombre correcto, perfecto. Pero no puedes, porque ahorita ya te vas camino a tu puente. Qué bueno, disfrútalo, no te preocupes, nada más tenlo a la mano para que cuando lo veamos tú lo puedas seguir, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Nada más que la dinámica en esa segunda clase va a ser en este sentido. Primero vemos lo que ahora quedó de juicio electoral, porque eso sí hay que cumplir, no se nos va a ir el santo al cielo, ya no vimos lo actual. Entonces, primero, la primera parte la vamos a ver, dedicar a cómo está ahora el juicio. Y tú mismo vas a apreciar que ya quedó muy lejos de lo que era el juicio electoral. Y una vez que hagamos ese ejercicio, ya nos metemos a estudiar lo que nos interesa resaltar de ese expediente de Tamaulipas. ¿De acuerdo? Si ustedes no tienen inconveniente, voy a dejar de compartir. Y entonces, pues vamos a dar pie por si hay comentarios, si hay preguntas. Y yo lo que quiero sobre todo es que te des cuenta que este juicio salió emergente ante una necesidad evidente y en el afán de protección a la ciudadanía. Y que pues tan era necesario, tuvieron que ir ampliando la cobertura por decisión de las y los señores magistrados.
la realidad es más rica que la imaginación y que hubo una reforma que ya fue después de creado el juicio electoral en la que no se introdujo la figura, habiéndose tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué lo desconozco? Quizás la reforma que se quiso hacer era en otro sentido, precisamente para que en la estructura de la ley de medios quedara también la impugnación que pudiera hacerse en casos de ejercicio de revocación de mandato y de consulta popular. Era la preocupación del legislador. ¿Se perdió la oportunidad? Bueno, ahora pues viene la nueva reforma y ahora sí, con ese membrete juicio electoral aparece un juicio que ya no tiene nada que ver con el anterior y ahora sí está regulado en los juicios. Y es lo que vamos a ver el jueves, en qué quedó el juicio electoral. Y bueno, tú lo sabes ya con antelación, ahí quedaron elementos de otros medios impugnativos que desaparecieron. Pero una vez que conozcamos los artículos, que por cierto son muchos del juicio electoral, pues tú mismo vas a formar tu criterio. Es decir, a qué situaciones se puede presentar en un tiempo breve o en un tiempo largo este juicio electoral. Todas las leyes, cuando las empiezan a aplicar, pues tienen un aspecto novedoso, tienen un aspecto que hay que habituarnos, que hay que adaptarnos. Es normal, pero pues ahora hay que estar con la legislación en vigor. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar. Vamos a preguntarle a la maestra Kenia si ahí en su pantalla tiene algún comentario, alguna pregunta que no se nos haya dado a conocer. Maestra Kenia, aquí no, usted. doctor, no hay ninguna intervención en ¿No el chat. tiene? Bueno, entonces miren, si no es el caso, podemos, si nos permite la maestra Kenia, salir de grabación y lo único que me resta es mandarles un abrazo a cada persona que está aquí en esta audiencia con mucho cariño, un abrazo de esos que duelen, pongan mucha atención en lo que hacen, disfruten el puente a su manera, unos saldrán, otros se quedarán, pero cuídense mucho, diviértanse mucho con la familia, los amigos, y así recargan sus pilas y el martes ya no se aburren porque vienen con todo el dinamismo posible. Entonces, un fuerte abrazo y me despido de ustedes con mucho cariño. Maestra Kenia, pues como siempre, mis respetos y cariño. Desde aquí un abrazo y mi deseo que disfrute su fin de semana.